Hola, gracias por ver el video. Soy de la Universidad Médica de YouTube. En esta ocasión hablaré sobre los síntomas iniciales de la diabetes que te arrepentirás de no conocer. También explicaré de forma sencilla y médica cómo detectar la enfermedad antes de que surjan los síntomas. La diabetes se le conoce como la enfermedad silenciosa. En las etapas iniciales de la diabetes casi no hay síntomas, pero cuando avanza puedes empezar a ver borroso, sentir entumecimiento en los pies y en el peor de los casos podrías tener una infección que requiera la amputación del pie. También puede dañar los riñones, requiriendo diálisis 3 veces por semana durante 3 o 4 horas cada vez. Y podrías tener que pasar ese tiempo en el hospital. En la Universidad Médica de YouTube compartimos videos para que te mantengas saludable y vivas con vitalidad en la segunda mitad de tu vida. Si te interesa, suscríbete al canal. Así que en esta ocasión, para poder detectar la diabetes lo antes posible, te hablaré sobre la primera señal que aparece. Los síntomas iniciales y los síntomas que aparecen cuando la enfermedad avanza, y también quiero recomendarte cómo detectar de manera temprana las complicaciones de la diabetes antes de que aparezcan los síntomas. Todo esto desde la perspectiva de un médico que trata la diabetes a diario. Si ves este video hasta el final, no solo aprenderás sobre los síntomas de la diabetes, sino también las razones por las que ocurren esos síntomas. Si entiendes la lógica, te será más fácil recordarlo. Aprendamos juntos de forma divertida. Aquí tienes el índice de hoy. Primero explicaremos el mecanismo de la diabetes y después qué ocurre cuando sube el azúcar en sangre. En la tercera parte veremos 3 síntomas principales, en la cuarta 2 síntomas de diabetes prolongada y en la quinta los síntomas peligrosos de la diabetes avanzada. Y en la sexta parte explicaré un truco para detectar la diabetes de manera temprana. Primero aprenderemos el mecanismo básico de la diabetes. Si quieres saber rápidamente sobre los síntomas, comienza a ver desde la segunda parte. Esto también está en Mentiras y Verdades sobre la información de salud que enseñan 425 especialistas. Como se menciona, la diabetes es una enfermedad muy difícil de detectar en sus primeras etapas. Cuando llegas a los 40, la diabetes aumenta rápidamente y puedes empezar a tener síntomas que te impidan trabajar o disfrutar de tu tiempo en la segunda mitad de tu vida. Aunque quieras hacerlo, ya no puedes viajar ni salir a comer cosas deliciosas. Yo mismo he visto a pacientes así. En consultas externas he visto pacientes que creen tener diabetes por estos síntomas. Pero casi nadie viene al hospital diciendo eso, y si lo hacen es cuando la condición ya ha empeorado bastante. Vienen porque tienen la boca seca, han perdido peso o se sienten mal de salud. Y muchas veces resulta que en realidad tenían diabetes. Es bien sabido que la diabetes es una enfermedad en la que el nivel de azúcar en la sangre es alto. ¿Pero por qué sube el nivel de azúcar en la sangre? ¿Por qué pasa? Para entenderlo debemos conocer la función de la insulina. Es necesario saberlo. Insulina, ¿la conocen? Es una hormona que reduce el nivel de azúcar en la sangre. La humanidad vivió mucho tiempo en la era de la caza y la recolección, por lo que existen muchas hormonas que aumentan el nivel de azúcar en la sangre para soportar el hambre. Adrenalina, hormonas suprarrenales y glucagón. Estas hormonas son las que elevan el nivel de azúcar en la sangre, y los humanos tenemos muchas de ellas. Sin embargo, como solo recientemente hemos tenido acceso abundante a los alimentos, casi no tenemos hormonas que bajen el nivel de azúcar en la sangre. La insulina es la única hormona que reduce el nivel de azúcar en la sangre. Por eso, si la insulina deja de funcionar bien, o si de plano el cuerpo ya no puede producir insulina, en ese caso el azúcar en sangre sube repentinamente, lo que causa diabetes. Una de las causas más comunes de la diabetes es la obesidad. Cuando la grasa se acumula en el cuerpo, se produce lo que se llama resistencia a la insulina, lo que significa que la insulina deja de funcionar correctamente. Cuando el doctor en el hospital te dice que bajes de peso en las primeras etapas de la diabetes, es para reducir la resistencia a la insulina, es decir, para que la insulina funcione mejor. Si consideras la razón, será más fácil entenderlo. Y como la insulina no funciona bien, nuestro cuerpo se esfuerza por producir más insulina y como resultado, el páncreas, que es el órgano encargado de producir insulina, se cansa y deja de poder producir insulina. Entonces, finalmente, los niveles de azúcar en la sangre siguen aumentando. Todos piensan que el resultado final de la diabetes es estar obeso, pero en realidad es estar obeso o estar delgado. En realidad, uno termina adelgazando. ¿Por qué? Porque la insulina, que es una hormona, de hecho reduce los niveles de azúcar en la sangre, transfiere el azúcar de la sangre a las células y utiliza ese azúcar como energía. Si no se produce insulina, no se puede usar ni almacenar energía, por lo que uno va perdiendo peso poco a poco.
Desde la segunda clase explicaré de forma sencilla el orden y las razones de los síntomas de la diabetes. Quiero que presten atención para ver si no tienen alguno de los síntomas que voy a mencionar ahora y que no los ignoren si llegan a presentarse. Me sentía un poco mal, pero lo dejé pasar. Por eso, muchas personas empeoran y llegan a situaciones irreversibles. Esto será algo largo, pero agradecería que tomaran notas y escucharan todo, debido a los altos niveles de glucosa en la sangre. 3 síntomas principales. El primero es sequedad en la piel. Tal vez te preguntes, ¿la sequedad en la piel tiene algo que ver con la diabetes? De hecho, sí está relacionada. ¿Por qué la piel se seca cuando tienes diabetes? Eso se debe al equilibrio de azúcar en los vasos sanguíneos. Cuando hay mucho azúcar disuelto en los vasos sanguíneos, la presión osmótica aumenta. Entonces, la fuerza que atrae el agua hacia el interior de los vasos sanguíneos se vuelve más fuerte. La humedad de los tejidos cercanos a los vasos sanguíneos se absorbe en su interior, lo que reseca la piel. Por eso, las personas con diabetes suelen tener la piel áspera y seca. Y entonces, lo que se llama dermatitis por resequedad aparece causando picazón en la piel. Aparecen eczemas y la piel se enrojece. Eso también es algo que se experimenta con frecuencia. Y además, las personas con diabetes suelen quejarse mucho de picazón. Además de la sequedad de la piel, cuando se tiene diabetes puede aparecer neuropatía diabética, lo que provoca entumecimiento en las manos y los pies, y algunas personas sienten eso como picazón. También hay personas así. Además, cuando la diabetes afecta a los riñones, se produce lo que se llama uremia. Como no se pueden eliminar los desechos y toxinas del cuerpo a través de la orina, se acumulan toxinas y se produce una condición llamada uremia. Esta uremia también puede causar picazón. Si notas que tu piel está seca o que tienes comezón, en estos casos, detectar la diabetes en una etapa temprana puede ser difícil si no eres alguien que estudia sobre el tema regularmente. Espero que puedas tener esto en cuenta. El segundo de los 3 síntomas causados por el nivel alto de azúcar en la sangre es Es la disminución de la inmunidad. Esto es bien conocido entre los profesionales de la salud. Las personas con diabetes tienen el hecho de que las infecciones tienden a volverse más graves. Por ejemplo, ¿alguna vez han notado que las personas con diabetes suelen tener más pie de atleta? Esto también se debe a la disminución de la inmunidad. El pie de atleta es causado por un hongo llamado tiña. Debido a que la inmunidad contra este hongo disminuye, las personas con diabetes tienen mayor riesgo de pie de atleta, como mencioné antes con la diabetes. La piel se reseca y pica, y al rascarse se daña, lo que reduce la función de barrera de la piel y facilita que los gérmenes infecten esa zona. ¿Por qué disminuye la inmunidad cuando se tiene diabetes? De hecho, cuando aumenta el nivel de azúcar en la sangre, las células que luchan contra los gérmenes disminuyen las funciones de los glóbulos blancos y la inmunidad se debilita. El riesgo de infección aumenta. Si solo fuera pie de atleta no sería tan grave, pero si las bacterias infectan la piel puede causar una infección llamada celulitis, haciendo que la piel se enrojezca e hinche y que duela con solo tocarla. Si la infección empeora, la zona afectada puede necrosarse y requerir cirugía. En el peor de los casos, incluso podría ser necesario amputar. Como mencioné, las personas con diabetes suelen tener neuropatía, lo que causa entumecimiento y menor sensibilidad. Así, aunque se lastimen los pies, es difícil que sientan dolor y al notarlo, la herida ya ha avanzado. Por eso, al bañarse, revisen la planta de los pies para asegurarse de que no haya quemaduras ni cortaduras. O si no tienen pie de atleta, puede ser bueno adquirir el hábito de revisarlos todos los días. Este es el tercer síntoma causado por el alto nivel de azúcar en sangre. Sentir sed y ganas de ir al baño son síntomas comunes que quienes estudian diabetes ya conocen. Tal vez ya lo sepas, pero ¿por qué sucede esto? Si recuerdas también la razón, será más difícil que lo olvides. Esto se relaciona con la presión osmótica. La orina proviene de la sangre. El agua se filtra como si fuera un filtro de café, y así la orina que se produce al principio. La orina tiene muchos minerales esenciales, por lo que los riñones hacen reabsorción. En casos como la diabetes, cuando tienes diabetes, el azúcar se mezcla con la orina, lo que hace que, debido a la presión osmótica, la orina retenga más agua. Por eso, los riñones no pueden reabsorber suficiente agua. El agua se elimina constantemente a través de la orina. A esto se le llama poliuria.
Como resultado, la cantidad de orina aumenta y la frecuencia con la que vas al baño también aumenta. Como el agua se elimina constantemente a través de la orina, sientes sed. Esa es la razón por la que tienes sed y aumentan las veces que vas al baño. Algunas personas tienen dificultades para dormir porque les resulta molesto levantarse al baño por la noche. En el caso de los hombres, la razón por la que se levantan al baño durante la noche puede ser porque la próstata está agrandada o porque la vejiga está demasiado activa, lo que se llama vejiga hiperactiva. Algunas personas van al urólogo por estas razones, pero en realidad hay quienes experimentan estos síntomas debido a la diabetes. Aquí hay algo a lo que quiero que todos presten atención. Se trata del síndrome de la botella de plástico. Este nombre proviene de las bebidas refrescantes, los jugos en botellas de plástico. Estas bebidas contienen mucha azúcar. Si consumes estos líquidos, tu nivel de azúcar en la sangre aumentará aún más. Y cuando el nivel de azúcar en la sangre sube, cada vez más agua se pierde a través de la orina. Y como tienes más sed, bebes más jugos en botellas de plástico. Este círculo vicioso sigue, elevando el azúcar en la sangre y, en el peor de los casos, puede llegar a poner en riesgo tu vida. Por estas razones, a las personas que tienen diabetes se les recomienda especialmente que no tomen jugos en botella. Incluso si los toman, se les aconseja no excederse. ¿Qué opinan? En la segunda parte hablaremos de los primeros síntomas. Les presenté 3 síntomas causados por el nivel alto de azúcar en la sangre. El primero es la resequedad de la piel. El segundo es la disminución de la inmunidad y el tercero es la sed y el aumento en la frecuencia de ir al baño. En la Universidad Médica de YouTube compartimos videos para que estés más saludable desde mañana, con responsabilidad profesional. Me haría muy feliz si pudieras presionar el botón de suscribirte para no perderte los nuevos videos. En la tercera clase explicaré 2 síntomas que surgen cuando la diabetes es prolongada. Cuando los niveles de azúcar en la sangre se mantienen altos, los síntomas aparecen poco a poco debido a que se dañan los vasos sanguíneos. El punto clave de los síntomas en esta tercera clase es que el daño comienza en los vasos sanguíneos más pequeños. Entonces veamos cuáles son los síntomas cuando la diabetes persiste durante mucho tiempo. La segunda opción. La primera son los síntomas oculares. Existen vasos sanguíneos muy delgados distribuidos por todo el ojo, lo que ustedes ven. La luz atraviesa el cristalino y llega al fondo del ojo, que actúa como pantalla. Se proyecta en una parte llamada la retina. Esta luz se convierte en señales eléctricas y la luz que entra se proyecta como una imagen en el cerebro. Esta parte que cumple la función de pantalla, la retina está cubierta por vasos sanguíneos extremadamente finos. Como los vasos sanguíneos son tan delgados, basta con que sufran un pequeño daño para que aparezcan síntomas fácilmente. Se dice que estos síntomas oculares tienden a aparecer después de unos 10 años de haber desarrollado diabetes. En las etapas iniciales, muchas personas no presentan síntomas, pero a medida que avanza, aparece lo que se llama miodesopsias o moscas volantes. Puedes ver manchas negras flotando frente a tus ojos y especialmente al mirar una pared blanca, puedes ver cosas con forma de insecto flotando. Algunas personas pueden tener estos síntomas. Es probable que ya haya pequeñas hemorragias en la retina de tu ojo. Si el daño en los vasos sanguíneos avanza, tu visión puede disminuir o podrías perder la mitad de tu campo visual repentinamente. Esos son los síntomas que pueden presentarse. Cuando esto ocurre, suele ser complicado tratarlo. La diabetes causa... Para prevenir el avance de los síntomas en los ojos, es importante acudir al oftalmólogo lo antes posible y, si es necesario, realizar tratamientos como el láser para evitar que la vista empeore. Por eso, cuando atiendo a pacientes con diabetes, siempre les recomiendo que al menos una vez al año sean revisados por un especialista en oftalmología para que les hagan un mantenimiento de los ojos y revisen si no hay un avance en el daño ocular. Los síntomas que aparecen cuando la diabetes ha estado presente por mucho tiempo, la segunda opción es esta: daño en los nervios. Los nervios están distribuidos por todo nuestro cuerpo. Dicen que los vasos sanguíneos podrían rodear la Tierra 2 veces. Los nervios también están distribuidos por todo el cuerpo, paralelos a los vasos sanguíneos. Por eso, cuando los pequeños vasos sanguíneos de todo el cuerpo se ven afectados, los nervios que corren junto a ellos tampoco reciben suficiente flujo sanguíneo, lo que provoca daño en los nervios. Si piensas en la razón, será más fácil recordarlo. ¿Qué nervios son más propensos a dañarse? Aquellos rodeados de pequeños vasos sanguíneos. Los nervios en esas áreas son los que empiezan a dañarse. Las zonas más alejadas del cuerpo, como las puntas de los dedos de manos y pies,
Por eso aparecen síntomas como entumecimiento y otros trastornos nerviosos. Esto es una de las complicaciones de la diabetes. Se dice que es una de las que aparecen más temprano, manifestándose en un periodo de 5 a 10 años. Los síntomas específicos incluyen entumecimiento en las manos y los dedos, así como en las puntas de los dedos. Se siente como si siempre llevaras puestos guantes o calcetas, o como si tuvieras una capa de piel cubriéndote. Sensación entumecida. Algunos también sienten picazón o dolor. Síntomas aparecen simétricamente en manos y pies. Al disminuir la sensibilidad, afecta actividades que requieren destreza manual. Pueden volverse difíciles, como abotonarse la ropa, no notar una quemadura en la bañera o no darse cuenta de una ampolla por los zapatos. Aparecen varios tipos de dificultades. No ignore el entumecimiento de las manos pensando que es por la edad. Puede ser que exista la posibilidad de que sea una complicación causada por la diabetes, así que por favor considere consultar a un médico. En la tercera clase trataremos las complicaciones de la diabetes a largo plazo. Como dos de los síntomas principales, expliqué los síntomas en los ojos y los síntomas en los nervios. En la cuarta clase abordaremos los síntomas peligrosos de la diabetes avanzada. Cuando tengas estos síntomas, quiero que vayas al hospital de inmediato. Seleccionaré cuidadosamente esos síntomas y presentaré dos de ellos. Dos síntomas que aparecen cuando la diabetes progresa. El primero es la pérdida de peso. Creo que quienes escucharon la primera clase entenderán esto muy bien. ¿Qué tipo de hormona es la insulina? No es solo una hormona que baja el nivel de azúcar en la sangre. También transporta los nutrientes que ingerimos por la boca desde la sangre hasta el interior celular, almacenándolos. Y es una hormona que permite que esos nutrientes se utilicen dentro de las células. Por eso, si no puedes secretar insulina, no puedes almacenar energía y tampoco puedes engordar. Además, como no puedes utilizar los alimentos que comes como energía, tu cuerpo no puede llenarse de vitalidad. Por eso, aunque comas mucho, no te nutres o tu apetito disminuye cada vez más. Como resultado, bajas de peso. La diabetes ocurre porque uno tiene sobrepeso. Es un error pensar que las personas con diabetes están gordas. Por supuesto, la obesidad es una de las causas de la diabetes. Pero recuerda que a medida que la diabetes avanza, el peso corporal disminuye. Tenlo en cuenta. Síntomas de diabetes avanzada. Dos ejemplos. El segundo es este. El riesgo de cáncer aumenta. Esto no es un síntoma, pero es muy importante, así que se los presento. ¿Saben cuál es la principal causa de muerte en diabéticos? La arteriosclerosis avanza y obstruye vasos sanguíneos, causando infartos y accidentes cerebrovasculares. Creo que es bien sabido que muchas personas pierden la vida por estas causas. Sin embargo, la principal causa de muerte en personas con diabetes, sorprendentemente, son los tumores malignos. Aunque pienses, como tengo diabetes, debo controlar bien mi presión arterial y el colesterol para evitar la arteriosclerosis. En realidad pueden aparecer tumores malignos. Y debido a eso, muchas personas de repente ven deteriorada su salud. Por eso, cuando uno padece diabetes, el riesgo de cáncer aumenta. Teniendo eso en mente, es importante hacerse chequeos de cáncer de manera proactiva y consultar frecuentemente al hospital si notas algún cambio en tu salud. Esa actitud es muy importante. Entonces, ¿por qué aumenta el riesgo de cáncer cuando se tiene diabetes? Aunque no se conoce una causa definitiva, existe una hipótesis famosa al respecto. Cuando uno desarrolla diabetes, la insulina deja de funcionar correctamente. Nuestro páncreas se esfuerza por producir más insulina. El hecho de que siempre haya un nivel alto de insulina en el cuerpo, se dice que esto podría aumentar el riesgo de cáncer. Si en un mes pierdes más de 1 kilogramo de peso de manera continua, en esos casos, por favor, pon mucha atención. Por ejemplo, si llegas a tener cáncer de páncreas, de repente el páncreas deja de funcionar bien, así que la insulina deja de producirse de inmediato y el azúcar en sangre aumenta rápido. Aunque no hayas tenido una mala alimentación ni hayas comido o bebido en exceso, de repente tu nivel de azúcar en la sangre sube rápidamente. En esos momentos, los profesionales de la salud pensamos en la posibilidad de cáncer de páncreas, aunque no hayas cambiado tus hábitos alimenticios. Si has estado perdiendo peso y tu nivel de azúcar en la sangre ha subido rápidamente, en esos casos consulta en el hospital. Además, hay una terapia llamada terapia con insulina. Para quienes usan insulina mediante inyecciones, no hay datos que indiquen que esas inyecciones aumenten el riesgo de cáncer. Nunca suspendas la insulina por decisión propia. Por favor, ten cuidado. ¿Qué opinas? En la cuarta parte hablaremos de las complicaciones al avanzar la diabetes. Te presenté los síntomas. El primero es la pérdida de peso
y el segundo es el aumento del riesgo de cáncer. Eso es lo que mencioné. Hay mucha información en internet. La mayoría es útil, pero hay una pequeña parte que es incorrecta. En la Universidad Médica de YouTube creamos videos fáciles de entender, mostrando datos de manera responsable desde la perspectiva de los profesionales de la salud. Lo repito, si se suscriben al canal para no perderse los nuevos videos, realmente nos motiva mucho. Bueno, por último, en la quinta clase hablaremos sobre la diabetes, que muchas veces no presenta síntomas, y cómo podemos detectarla a tiempo. También explicaré usando este libro como referencia. ¿Ustedes qué creen que suele hacer que los pacientes con diabetes se den cuenta de que tienen la enfermedad? La gran mayoría de las veces se dan cuenta durante un chequeo médico. Si eres adulto y trabajas, suelen ser en exámenes médicos de la empresa o realizados por compañías o municipios. Van a un chequeo anual y en ese momento les dicen que tienen el nivel de azúcar en sangre alto y que hay otros valores que también están altos. La mayoría de las veces es por esto que se dan cuenta de que tienen diabetes. Entonces, ¿a qué valores debemos prestar atención en un chequeo médico? Son el nivel de azúcar en sangre y el valor llamado hemoglobina A1C. Según los criterios de diagnóstico de la diabetes, cuando no has comido, es decir, en ayunas, se verifica si el azúcar en sangre en ayunas es mayor a 126. Si hayas comido o no, si el nivel de azúcar en sangre en cualquier momento o 2 horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos supera los 200, se sospecha diabetes. Por eso, en los exámenes médicos reales, se verifica si la medición se hizo en ayunas o después de comer. Si la medición fue después de comer, ese detalle también importa. Y otro valor importante es la hemoglobina A1C. Es un valor así. Es un poco difícil de decir y de leer, ¿verdad? Este valor llamado hemoglobina A1C en realidad es sencillo. Refleja el promedio de los niveles de glucosa en sangre de los últimos 1 o 2 meses. Por eso, aunque te saltes la comida el día antes del chequeo médico o lleves una alimentación muy saludable solo una semana antes, si en el último mes o 2 no has llevado buenos hábitos, es un número preciso. Si pasa del 6.5% es lo que determina el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, la mayoría de las personas están por debajo del 6%, así que si superas el 6% puede que no sea diabetes, pero es importante tener cuidado. Así que, para resumir, si tu nivel de glucosa en ayunas supera los 126, si tu nivel de glucosa después de comer supera los 200 o si tu hemoglobina A1C es del 6.5% o más. Si cumples 2 de estos 3 criterios, se te diagnostica diabetes. Si solo cumples uno de estos criterios, se considera que tienes diabetes limítrofe. Si solo cumples uno de estos criterios, no creas que aún estás bien. Este tipo de personas se consideran prediabéticas, así que aunque no tengan diabetes, su capacidad para procesar el azúcar ya está disminuida. Eso es una prueba de ello. Espero que realmente tomen medidas al respecto. Y también expliqué de manera sencilla los síntomas que pueden aparecer cuando se desarrolla la diabetes, el orden en que suelen presentarse y las razones detrás de ello. Como quedó algo largo, me alegraría que lo escucharan varias veces o revisaran el video para repasarlo. Y en la sección de comentarios me gustaría que compartieran los síntomas que han experimentado, lo que han aprendido y lo que piensan incorporar a partir de ahora. Si tienen algo más que compartir, por favor háganlo en los comentarios, ya que creo que será de ayuda para otros espectadores.